Buenas, mi nombre es Jessica Vie, soy estudiante de Derecho, pertenezco a la Salle B y en esta oportunidad, para cumplir con una de las asignaturas de la materia de Derecho Civil, voy a exponer acerca de lo que es la tutela, la interdicción, inhabilitación y la colocación familiar. Para comenzar, puedo decir que estos mecanismos, por así llamarlo, fueron creados con el pienso, con el objetivo de beneficiar las posibles circunstancias o momentos que se puedan suscitar en la vida de las personas para garantizarles sus derechos. ¿Por qué? Comencemos hablando acerca de la tutela. La tutela es una institución jurídica cuyo objeto es la guarda de la persona que, no estando bajo la patria potestad o que haya sido declarado incapacitado, eh, no pueda valerse por sí mismo o no pueda garantizarse su desarrollo por sí mismo. Para esto existen diferentes tipos de tutela. Hay una tutela de menores, una tutela de mayores, una tutela de entredicho por capacidad intelectual y una tutela por condena penal. La tutela, siendo más puntuales con la tutela de menores, esta tiene dos principios fundamentales. Una de analogía con lo que es la patria potestad, porque esto se debe al fin que persiguen, porque es garantizar la protección. Y la otra es de diferencia con la tutela, ya que esta no permite el concurso de los padres en la misma. Si nos vamos a la clasificación de la tutela o los tipos de acuerdo a la delación, se clasifica en tutela dativa, ejemplar, legítima y testamentaria. En este proceso intervienen varias personas. Interviene el tutor, el pupilo, que sería el menor, el tutor, como ya les dije, que sería la persona a la que se va a nombrar para que ejerza la patria potestad. También está, o la representación, también está el juez, que es el que va a velar porque el procedimiento se cumpla y es el que al final dictará la sentencia, y estará el protutor, que es el cargo familiar que velará, y este ejerce un cargo de contraloría, o por así decirlo, o sea, el que va a estar pendiente y velará porque el proceso se esté dando también y que el tutor esté cumpliendo las funciones dadas. También hay que decir que si la persona es mayor de 14 años, el juez podrá designar la persona que él elija. En dado caso contrario, si es menor de edad y no existe un testamento, el juez será encargado de decir quién es la persona que ésta la ejercerá. Sin embargo, él tomará siempre o siempre estará fundamentado en cuidar los intereses del niño, o sea que va a ser la persona capacitada o la que él estudia y vea que es la más apta para esto. Sin embargo, existe un orden. Los padres son los tutores naturales de los niños, sin embargo, de los hijos. Sin embargo, cuando estos le dan una herencia, por ejemplo, allí se le nombrará, si así están, si todavía viviesen los padres, se designará como en primera opción a los padres. En dado caso que no sea que estos mueran, se extenderán por un orden. Primero serán los hermanos, que se tomarán en cuenta mientras que estos sean adultos, luego los tíos de igual manera que sean adultos, y en consiguiente serán los que el juez crea conveniente, como podrían ser amigos allegados o otra persona que vea que pueda tener ese compromiso con la persona a la cual se le va a designar. Ahora hablando de la interdicción es el estado de una persona que se le ha declarado incapaz de la vida civil por adolecer de un defecto intelectual o que haya sido sentenciado a una condena penal. Esto lo encontramos en los artículos 393 del Código Civil, y el 396 dice que para que una persona pueda ser sometida a interdicción tiene que ser interrogada. ¿En qué casos puede ser sometida una persona a interdicción? Como se habla de un defecto intelectual, o cuando se habla de un defecto intelectual es cuando la persona, por ejemplo, sufre de esquizofrenia paranoide. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no está apta para ejercer esto, por eso es declarada incapaz. Se sabe que no va a tener el control de sus bienes ni de muchas cosas de lo que a él concierne, y por tal motivo se le concede,
se concede una interdicción. Las personas que son declaradas en interdicción se les denomina entredicho. Y como ya se dijo, aquellas personas también que ya sean sentenciadas a condena penal también tendrán que ser sometidos a esto. ¿Qué otra cosa? De otra cosa también, no solamente esto, sino cuando las personas ya tienen avanzada edad y tampoco pueden valerse por sí mismos, también son sometidos a esto, procurando el beneficio de los mismos. Si vamos a hablar ahora a lo que es la inhabilitación es la privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave para ser declarado interdicción o una probabilidad. El artículo 410 del Código Civil establece que el sordo, mudo, el ciego o aquella persona que haya cegado durante la infancia pueden ser o serán sometidos a una inhabilitación. La inhabilitación se diferencia de la interdicción es por la en sí de la gravedad en que esta ocurra. Con respecto a la tutela, existe una rendición de cuentas. La rendición de cuentas, esta se hace ante la autoridad judicial de la administración de los bienes, ¿verdad? Y también hay que considerar ciertas formas cuando hay una terminación. Por ejemplo, si la terminación fue antes de la mayoría o de la emancipación, se rendirá cuentas al nuevo tutor o protutor confirmada así sea por el juez. Si la terminación fue por mayoría, se tendrá la rendición al mismo pupilo en presencia de otra persona que asigne el juez. Si la terminación fue por emancipación, se nombrará un curador especial con aprobación también del juez. Y si la terminación fue por muerte del pupilo, esta se hará a los herederos. Todo esto se encuentra consagrado en los artículos 378, 380, 377, 384 y 385 del Código Civil. También una persona se puede excusar de ser tutor. Y esto también se encuentra establecido en el Código Civil. Todo esto es en base a lo que dice el Código Civil. Pueden ser por razones físicas o psíquicas, porque no hayan sido, porque anteriormente se les haya asignado tutor y no haya cumplido con sus funciones. Aquellos que presten servicios en las Fuerzas Armadas, los que hubiesen hecho profesión religiosa. Hay unas razones también que son morales, como aquellas personas que no tienen medios de subsistencia conocidos, que no tengan una conducta notoria que sea buena, los que hubieran malversado fondos de otro menor, entre otros. También puede excusarse de la tutela, lo establece el artículo 342 del Código Civil, los militares en servicio activo o los ministros de culto, los que no pudieran atender este cargo porque no sepan leer y escribir, o los que sean impedidos de alguna forma. Cuando vamos a hablar de la colocación familiar, que también es algo muy importante, el artículo 394 establece que se entiende por colocación familiar es una familia sustituta para un niño, niña o adolescente que esto se acoge por decisión judicial, y esto no es permanente, esto es temporal, mientras se asigne lo más conveniente, y así ya sea algo permanente. Para que la persona pueda otorgársele una colocación familiar, esta tiene que ser los cónyuges, también puede ser las personas, se le puede dar una o dos personas, y también puede ser dos personas que convivan juntas pero que tengan unión estable de hecho. Para hacer esto tiene que haber una previa capacitación. La capacitación es con la finalidad de que las personas se rijan bajo unos lineamientos y sepan lo que tienen que hacer o cómo se tienen que recibir. Pues esta es toda la exposición, espero que haya cumplido con los necesarios, con los requisitos, y concluimos que vemos todo lo importante o todo lo que tiene que saber una persona para poder ser tutor, y que tiene que haber un protutor para que esto suceda, y la importancia de la colocación familiar incluso está previa para definir exactamente qué se va a hacer con la persona, y que todo es en beneficio de esta y para garantizar y proteger
sus derechos. Gracias.